Doctor Francisco José Carballo Mutz. Está postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 62 años. Nacido el 22 de enero de 1956. Egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Asunción con la tesis doctoral Estado de Derecho y Poder Judicial con la calificación cum laude. Ejerció la profesión por 37 años. Asesor externo de la Presidencia de la República en la asesoría jurídica, asesor jurídico en la Escribanía Mayor de Gobierno desde el año 2005 al 2008, asesor director del Ministerio Público del año 2008 al 2011. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción. Buen día, doctor Francisco José Carballo Mutz. Tiene 10 minutos para referirse a los ejes temáticos y el funcionario Ignacio estaría indicándole con la tarjeta amarilla y la tarjeta roja a medida que va pasando el tiempo. Adelante. Bueno, nos vamos al tema. Buenos días a todos los presentes. En honor al tiempo, un saludo corto. Respecto del requisito que establece la Constitución Nacional, el artículo 258, la parte más difícil es de gozar de notoria honorabilidad. Tengo un interrogante que siempre me dice, ¿quién no da? Y solamente la notoria honorabilidad solamente lo puede dar el pueblo, la ciudadanía. Eso no se puede, no se otorga ni por carrera ni por ley. Mi lema es siempre Dios, patria y familia, ser útil a Dios, a la patria, a mi familia, procurando hacer siempre el bien, tratando de ser honrado y capaz. Mi tema de hoy siempre lo establezco un tema. No hay sistema corrupto, sino hombres corruptos e inmorales, pillos que alientan la impunidad. Es mi tercera audiencia, 2 para ministro de Corte y 1 para fiscal general del Estado, que como ciudadano y abogado respeto las instituciones y a sus autoridades que la integran. Me considero un crítico útil, pero no vía WhatsApp, no por plagueo, sino participando directamente, procurando aportar algún bien a mi patria, a la República del Paraguay. Pasando a exponer sobre los puntos del cuestionario, el rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho. Me la sé muy bien porque trabajé en mi tesis doctoral al respecto. Como poder del Estado cumple una función fundamental el Poder Judicial, muy importante y esencial. Es el custodio de la Constitución y del cumplimiento de la ley. Afirmo en mi tesis doctoral, Estado de Derecho y Poder Judicial, que no puede haber Estado democrático constitucional de derecho sin la vigencia de un Poder Judicial independiente, pues a su cargo está la de garantizar efectivamente los derechos fundamentales y de las libertades públicas, no solamente desde un punto de vista meramente estructural y orgánico, sino contar con verdaderos jueces independientes e imparciales. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice, toda persona tiene derecho a ser juzgados por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales. Y el artículo 3 del Código Procesal Penal dice, los jueces serán independientes y actuarán libres de toda injerencia externa y en particular de los demás integrantes del Poder Judicial y de los otros poderes del Estado. La pregunta es cómo se implementa la independencia e imparcialidad. En caso de injerencia en el ejercicio de sus funciones, el juez informará a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afectan su independencia. Cuando provenga de la propia Corte Suprema de Justicia o de alguno de sus ministros, el informe será remitido a la Cámara de Diputados. Los jueces valorarán en su decisión tanto las constancias favorables como las perjudiciales para los que están procesados o demandados en su caso, con absoluta imparcialidad. Disposiciones, letras muertas, como tantas otras, como por ejemplo el artículo 17 del Código Procesal Civil, poder disciplinario. Los jueces y tribunales deberán sancionar en resolución fundada las faltas o incorrecciones que los litigantes, su abogado o procurador u otras personas que cometan juicio contra su autoridad o dignidad. Además de las sanciones mandarán testar
las palabras o frases ofensivas o indecorosas y excluirán los incorrectos. Letra muerta. Los abogados corruptos utilizan los resortes procesales a sabiendas de su improcedencia, como las recusaciones, sin prueba ni motivo, la acción de inconstitucionalidad. Se gana el juicio en primera y segunda instancia y plantean acción de inconstitucionalidad, va a la Corte y los ministros cajonean los expedientes. Cajonean los expedientes. Tengo un caso que gané un juicio de honorarios profesionales después de 13 años de litigar y en octubre del año pasado me plantea una acción de inconstitucionalidad y hasta hoy día no tiene resolución. Debiendo la Corte inmediatamente, lo dice la propia Constitución, rechazar in limine inmediatamente cuando no se observa, o sea que cuando se observa que hubo debido proceso y no hay indefensión. En 13 años se planteó todos los incidentes habidos por haber y la Corte nos rechaza in limine. Del golpe de Estado, conocido como Marzo Paraguayo del año 1999, no solamente fueron asesinados jóvenes inocentes, sino también fue asesinada nuestra Constitución Nacional. Anteriormente, en mi presentación en el 2007, dije que se tenía que hacer la reforma constitucional. Hoy afirmo en esta audiencia lo que tenemos que poner en vigencia es la Constitución que tenemos y no la reforma. Si tenemos que hacer algún retoquecito, algún puntito de algún articulado, el tema de la duración del mandato y de la reelección, yo soy del partidario que se haga vía enmienda, darle participación al pueblo en general a través del referéndum. Porque hay cuestiones, por ejemplo, como el balotaje, no va con nuestra idiosincrasia, porque nosotros los paraguayos lo sabemos perder y nunca vamos a poder elegir un presidente porque se tiene que hacer vuelta otra vez, una segunda vuelta de elección, cosas así por el estilo. Como dije, fue asesinado nuestra Constitución en el año 1992, tiene articulado, flamante, los convencionales del año 92 hicieron un excelente trabajo, puso los cintos, la aseguranza justamente para que no haya ciertas cuestiones como esta cuestión de la reelección. Soy partidario que la duración de 5 años está bien. Y por nuestra idiosincrasia, lo está la dictadura, la poder, y que la poder vaya no se amiga. Los últimos ministros, o los que están actualmente, se encargaron de darle cristiana sepultura a nuestra Constitución. Ya debieron ir hace rato. En el año 2009 el Senado quitó una resolución de que tenía fenecido los mandatos. Yo participé en aquella, lo hicimos en la bicameral, hicimos aquella asamblea pidiendo ya la destitución de esos ministros. Debieron ir apedreados incluso por el pueblo, como hacían los hebreos con los violadores de la ley. Van premiados con jugosa jubilación. Una es actual vicepresidente y el otro no sé en qué cargo público le van a uno jubilado. La Constitución Nacional no puede ser violada en ningún caso. Si la es, ahí tenemos. Es el pilar, la piedra angular en que descansa la democracia y por lo tanto, si un poder judicial efectivamente independiente, no puede haber Estado de Derecho ni democracia. Si la administración de justicia está sometida por la dudosa honorabilidad y capacidad de quienes tienen la atribución de interpretar y aplicar la Constitución y la ley. Mi percepción sobre la administración de justicia, prevaricato ya en el 99, autoconfirmación, certeza constitucional, que no está en nuestro ordenamiento constitucional. No está. Ya lo leí, aquella sentencia del 99, creo que ya me leí más de 100 veces. No encuentro en qué articulado de la Constitución meter aquella sentencia que le dio la presidencia de aquel entonces. Coima, venta de cargos y de sentencia de jueces, fiscales y defensores. Corrupción total. Nuestro mal se llama solamente una palabra: impunidad. Resultado: muerte de padre de familia, madre, jóvenes, estudiantes, inocentes. Si vamos a poner una calificación a estos ministros, yendo al término futbolero, sin nota. Malísima, puerqueza humana, venta de resoluciones y sentencias al mejor postor, hasta de cargo de jueces, fiscales y defensores. Mediocre, cómplice del latrocinio, robo de la plata del pueblo, por lo que no puede
por lo que no se podía esperar nada bueno de sus autoridades. No puede ser virtuoso el engendrado en un vientre impuro, dice la Escritura. Nos dice la Escritura, la mediocridad nace ya en las facultades de Derecho, donde abundan politiquillos, cizañeros, que no respetan ni siquiera a los profesores, y cuyas autoridades de esas facultades son los mismos que son ministros de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué ordenamiento jurídico podemos tener en forma? Y ahí viene el desorden social. Sus autoridades mienten asquerosamente, sin piedad, cuando se trata de la grandeza del país, los sagrados principios democráticos, los intereses del pueblo, los derechos del ciudadano, la moralidad administrativa, los méritos y justicia, para mentir cobardemente y atentar en contra de los talentosos. Se agrupan en camarillas o en círculos. Pueden ser buenos en muchas cosas, pero se aplazan en una: la honradez. Y algunas autoridades, si su hijo hubiese nacido en Islandia, su hijo se hubiese llamado Pillonson, hijo de pillos. Si el juez no está libre de presión externa o influencia política, no podrán administrar justicia imparcialmente, según la ley. Y el juez está sometido a la legislación, pues como señala Karl Lowenstein, la ley y solo la ley es su dueño. El poder político y la sociedad civil deben contribuir a la independencia del poder judicial. La ciudadanía no está exento de responsabilidad. Asaltan al bolsillo del pueblo y la ciudadanía en general no reacciona. Ahí lo tenemos: Ibáñez, Bogado, González Daer, Oviedo Mato. ¿Qué podemos hacer de ellos? ¿Qué la justicia puede hacer de ellos? La independencia del Poder Judicial y su autarquía es un órgano del poder del Estado. Pero podemos compararlo, como lo hacíamos en los cursos de politología y estructura del Estado, podemos compararlo como una empresa. Es sinónimo de autosuficiencia. El Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria, le corresponde el 3% del presupuesto y los recursos propios que recauda y comparte con el Ministerio Público. Permiso, doctor, si podría ir redondeando el final de su exposición. Entonces, la independencia y su autarquía, el Poder Judicial tiene que tener independencia jurisdiccional y administrativa. Ya en mi juventud, con respecto a mi compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos, ya en la época de mi juventud, en la facultad, fui candidato a vicepresidente en el tercer curso, candidato a presidente del sexto curso por el Centro de Estudiantes de Derecho, contra el candidato de la dictadura, y luego como abogado del foro en el año desde el año 82, asistía gratuitamente y defendían a los perseguidos políticos sin distinción de bandería política, a colorados, a liberales y a comunistas, sin cobrar gratuitamente. Y no solamente lo asistía peticionando habeas corpus, sino también peregrinaba con sus familiares, visitándolos en las cárceles o en las mazmorras de la policía. Hoy, sin embargo, le pido al Consejo de la Magistratura que revise la lista de los postulantes, porque hay algunos de esa lista que en la época de estudiante ya rendía pleitesía al dictador, y otros sí que como abogado tomaba declaración indagatoria en investigación de delitos y vigilancia de la Policía Nacional. Guay de nosotros si eso llegan a ser ministros de la Corte. Y ustedes lo saben, como dijo Adrián Sala, acá en el Paraguay, yo lo suelo escuchar por la radio, acá en el Paraguay nos conocemos todos. No hay necesidad de estar haciendo investigaciones puntillosas. Y para terminar, en honor al tiempo y respeto a los señores consejeros y al Tribunal Especial, mi propuesta, a la vista de los puestos más arriba, la experiencia de años en los tribunales, me considero un abogado independiente y liberal, libres de toda atadura. Y si llego a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, sí quiero ser totalmente diferente de lo que ya han precedido a los antiguos. Disculpe, doctor. Ya termino con esto. A los actuales, principalmente en lo que se refiere a mi integridad, a la integridad moral. Hacer cumplir con las normas constitucionales, tratados internacionales y leyes como custodio de la Constitución. Recomendar a la Corte cambio de horario de atención, de 8 a 16 horas, 8 horas de trabajo. ¿Por qué los jueces y funcionarios generales van a trabajar 6 horas nomás con un buen salario que están percibiendo actualmente? Ganan bien.
Libre a los jueces está sobrándoles 16 millones de guaraníes. Se puede vivir, se puede llevar una vida digna ya con 16 millones de guaraníes. No ser mentiroso, buscar la verdad real en todos los casos, tomar examen de conocimiento general a los ternados para ocupar cargos de miembros de tribunales de apelación, jueces, fiscales y defensores, para probar sus méritos. Pues hoy en día la gran mayoría, para no decir el 99,99%, para no decir 100%. Disculpe, doctor. Ya termino. No, doctor. Por recomendación. Doctor Carvalho, por favor. El reglamento es claro, se le dio 10 minutos, así como todos los postulantes que ya pasaron también respetaron ese tiempo, entonces pasamos la palabra ya a los miembros del Tribunal de Honor. No sé si tiene alguna pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta. La doctora Amparo Samaniego Viva de Pacielo. Sí. Dígame, doctor, su tesis, según entendí ya en su exposición, la redactó usted en el 97. O la presentó, no sé. Mi tesis doctoral fue presentado allá por el año 91, antes de la Constitución Nacional. Y en el anteproyecto de mi tesis doctoral ya prevía algunos organismos como el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y la autonomía del Ministerio de Público. Sí. O sea, soy algo medio raro porque hice 2 veces mi tesis doctoral. Bueno, justamente le preguntaba porque me llamaba la atención el título de su tesis, Estado de Derecho y Poder Judicial, y no Estado Social de Derecho, que es diferente. Sí, respondiendo y haciendo esa aclaración respecto del Estado Social de Derecho, antiguamente solamente se utilizaba la terminología de Estado de Derecho. Después vino, posteriormente, Ubaldo Centurión Morínigo, en su tesis doctoral Estado de Derecho Contemporáneo, toca esa parte del Estado ético del Estado, que el Estado ético, el Estado social, no se basa especialmente en el asistencialismo ni en el clientelismo, sino que significa... El Estado social significa la responsabilidad del Estado de tener activa participación en busca del bien común, pero no como meramente asistencialista. Y abundo más, respecto que aquella vez el doctor Centurión me había preguntado, y aclaro, hay un malentendido de respecto de la solidaridad. La solidaridad es bilateral. La ayuda que da el Estado tiene que ser también retribuido por la ciudadanía. Por ejemplo, una vivienda se le da al ciudadano, pero el ciudadano tiene que pagar una parte en un plazo X, tiene que pagar. La vivienda no es gratuita, no tiene que ser gratuita. Ahí, porque si es gratuita, ya hay el asistencialismo del Estado. Ahí la diferencia del Estado social, una activa, y lo llama Ubaldo Centurión el Estado ético. Yo más bien le digo el Estado participativo, directamente en busca del bien común. Y eso lo desarrollo a lo largo de mi tesis. Muchas gracias, doctora. Tenemos consulta de auditorio, doctor Carvalho. Sí. ¿Está de acuerdo con las huelgas de funcionarios judiciales que cada año es instrumentada para presionar al Congreso y así lograr la aprobación del presupuesto del Poder Judicial? No estoy de acuerdo y no puedo estar de acuerdo porque los funcionarios del Poder Judicial, encabezados por esta, no sé cómo se llama, Bolochaki, no sé algo como. Ahí tienen una representante, Chocolati. 8 Laki. Y habíamos denunciado en el año 2011, cuando duró casi 3 meses la huelga judicial. Yo fui el redactor de la denuncia, lo hemos hecho ante la Fiscalía, que no tuvo ninguna resolución favorable a nuestra denuncia. Los funcionarios, y especial esta señora, están perpetrando lo que se llama el hecho punible, atentado contra el orden constitucional. No puede parar, según los grandes republicanos, los estudiosos del sistema republicano democrático participativo de gobierno, los 3 poderes no pueden parar de funcionar. O sea que el Poder Ejecutivo, el presidente, no puede hacer huelga, los legisladores tampoco, y menos de lo del Poder Judicial, donde tiene que aplicar la ley diariamente. Entonces, si llegase a ser ministro
Le vamos a buscar algún puesto donde pueda ser útil esta señora. Pero directamente respecto de los salarios, soy partidario, y no me terminé mi exposición, el Poder Judicial tiene que designar un director general administrativo especialista en el ramo justamente administrativo para justamente elaborar todo el presupuesto del Poder Judicial. Sí, seguimos, pero yo soy partidario de la autarquía totalmente independiente en forma administrativa y jurisdiccional. Un ratito. Cumplieron la palabra con esa huelga. No todos cumplieron con esa huelga. El primer turno nunca se cogió esa huelga, siempre recibió, nunca se cogió esa huelga. Según entiendo, otros juzgados también. De lo civil me refiero yo, lo penal no sé, doctor. Sí, tengo que hacer esa aclaración y me consta. Y siempre digo, yo no soy negativo, a pesar de ser bastante crítico y por mi crítica me he ganado muchos enemigos, es normal eso, ¿verdad? Pero me consta que el Poder Judicial tiene buenísimos magistrados. Lastimosamente son pocos y siempre me dicen, incluso a veces mis hijos me dicen, ¿cómo sabe? Y los alumnos también me dicen, ¿cómo sabe, profesor? ¿Cómo sabe? Los propios magistrados me dicen que no pueden ejercer libremente, no pueden ser independientes, no pueden ser por la presión que reciben. Y la huelga es una forma de la presión que a veces algunos tienen que, lastimosamente, pero hay juzgados y hay funcionarios también que no se adhieren a la huelga y atienden correctamente esos días. Pero ¿qué pasa si la gran mayoría? O sea, la gran mayoría sí, pero existe sí excepciones. También me consta también la huelga de la Fiscalía, del Ministerio Público también. Hubieron fiscales que también trabajaron en esos días de fuga, como dicen los brasileños. Gracias, doctor. Doctora, si puede apagar su micrófono. También si para la próxima puede pedir la palabra por presidencia para ordenar un poco el debate. Hay una consulta de auditorio. Voy a intentar leer porque la letra no es muy... Su brillante currículum le hace acreedor para integrar las ternas en la que ha participado. La prensa y la opinión pública menciona que los concursos son políticos y no de méritos. ¿Tiene usted respaldo político para asegurar ser ternado en esta oportunidad? La primera parte lo que no entendí bien. Habla sobre su brillante currículum y que la prensa y la opinión pública menciona que este es un concurso político y no de méritos. Y le pregunta si usted tiene ese respaldo político para ser ternado. No, nunca lo tuve ni tampoco lo voy a tener. Sí tengo ofrecimientos, se acercan las personas, me llaman por teléfono o de lo contrario en los supermercados, el lugar donde de repente encuentra y dice, mira, te vamos a apoyar, mira, te vamos cosas así. Pero yo de que me vaya a buscar, no. Si voy a llegar a ser ministro, y lo dije también en las anteriores audiencias, que si me voy a poner el chaleco de un político, mejor nomás me voy otra vez a mi casa. No, si llego a ser ministro, voy a ser un ministro libre e independiente e imparcial en todos los casos, sea quien sea. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El senador nacional Juan Bartolomé Ramírez. Buenos días al auditorio, ciudadanos, ciudadanas, a nuestro Tribunal de Honor y a los colegas del Consejo. Doctor, vi que usted en su exposición habló de un 3% que debe tener dentro del presupuesto general de gasto de la Nación el Poder Judicial sobre su ponencia con relación a la autarquía. Pero me gustaría tal vez un poco más de precisión con relación al concepto mismo de la autarquía que genere la independencia del Poder Judicial y también a lo que hace a los recursos, entendiendo de que
el Poder Judicial tiene recursos propios, ¿verdad? Si puede opinar un poco sobre ese tema nuevamente. Sí, gracias. Agradezco la pregunta porque lo hice a vuelo de pájaro nomás ya desde este punto de mi exposición en honor al tiempo, ¿verdad? Pues justamente en ese instante me señalaron el tiempo. Aclaré que la autarquía implica autoabastecimiento. Lo que actualmente tenemos es una autarquía constitucional que está prevista en la Constitución, el manejo de lo que se entiende por autarquía. Es más bien una independencia administrativa, no financiera ni política. Puede, por lo que no goza de independencia, y extremo que genera mucha corrupción. Y esta cuestión de presentar el presupuesto del Poder Judicial a cada año para que la misma sea autorizada y posteriormente administrada por el Ministerio de Hacienda. Hoy en día está compartiendo el rubro propio del Poder Judicial, está compartiendo con el Ministerio Público en un porcentaje, creo que el 30%. Y eso, por ejemplo, sostengo de que la autarquía implica autoabastecimiento, no contar con ayuda externa, y la falta de la misma es una de las debilidades del sistema del Poder Judicial. Si se quiere garantizar la administración de una justicia independiente, la misma debe ser independiente jurisdiccional y administrativamente. Y hablé que se tiene que designar un director general administrativo especializado en la rama administrativa, y quien se encargará de elaborar ese presupuesto y que lo tiene que gastar posteriormente con lo que se recauda, con lo que recauda el Poder Judicial con la tasa judicial. Y eso no quiere decir que la Corte, como decía un sacerdote, de vez en cuando hay que controlar un poco cómo anda la junta parroquial. Pero un buen sacerdote no tiene que meterse en la junta administrativa de la parroquia. Ahí ya deja de ser sacerdote. Ya se va a preocupar más del dinero que de los fieles. Y la misma cosa la Corte. La misma cosa los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Hablando de la autarquía, los ministros deben encargarse única y exclusiva y enteramente, tiempo completo, solamente de la cuestión jurisdiccional. Y las veces del año que se va a elaborar el presupuesto, lo trabaja con el director administrativo que le va a presentar el proyecto del presupuesto anual. No sé si se entiende. O sea, en términos más bien claros, el Poder Judicial tiene que ganar su propia plata y gastar su propia plata de acuerdo a sus necesidades. Y ahí ya entra toda la cuestión del funcionamiento orgánico, el salario de los jueces, la cuestión de construcción de infraestructura, ya entra todo eso. Gastar su propia plata. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, según usted manifiesta, gastar su propia plata y administrar su propia plata, se refiere a lo que el Poder Judicial recibe como tasas, ¿verdad? Pero, ¿y cómo llevaría adelante el Poder Judicial su trabajo si las tasas judiciales no son suficientes para cubrir esa necesidad? En el año 87, creo que en el año 1986, hicimos el primer congreso de abogados, doctora Amparo. Me cupo el honor de trabajar con su marido en aquella época del 87, creo que fue. Hicimos el primer congreso de abogados independientes, ¿verdad? Algo así. En el año 1987 ya hicimos un estudio así somero, vamos a decirlo así, porque en aquella época era difícil, con el distinguido, extinto profesor Oscar Pacielo, y nos encontramos con la sorpresa que el Poder Judicial recauda un dineral en materia de tasa judicial. Y la ley de tasa judicial se sancionó única y exclusivamente para la construcción del Palacio, solamente, ¿verdad, doctor Zapena? Pero como después era muy buena,
la recaudación se quedó como ley y ahora es uno de los recursos, o sea, el único prácticamente de los recursos. Tiene otra dependencia también que puede adquirir, como el caso de la Dirección de Registro de la Propiedad tiene otros medios, no solamente la ley de tasa. O sea que conozco el tema porque imagínense, lo hemos trabajado en el año 1987. Después, posteriormente, cuando también se hizo un congreso sobre la independencia del Poder Judicial, creo que fue en el año 95, y nos encontramos con una cifra realmente muy gigantesca, que el Poder Judicial puede funcionar perfectamente, lo que es más, puede mejorar incluso en materia de infraestructura. Y en aquella época, en el 87, yo le había dicho al doctor Pacielo: profesor, ¿por qué no hacemos un palacio de Poder Judicial en el Departamento Central, otro en el este, 3, 4 Poder Judicial con todas las comodidades? Porque el dinero que en aquella época se recaudaba ya era suficiente como para manejar el Poder Judicial independientemente. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días para todos. Doctor Carvalho, probablemente ampliando un poco más nomás la respuesta a la pregunta formulada por el miembro Ramírez, diputado. Usted, cuando responde la pregunta en cuanto a la autarquía, refiere de que la autarquía del Poder Judicial se va a dar en la medida en que se autoabastezca el Poder Judicial para financiar sus gastos. Entiendo yo de que hay una suerte de confusión, porque si pretendiéramos consolidar la autarquía con solamente los recursos, el ingreso proveniente de la tasa judicial, creo que estaría bastante corto financieramente hablando. Es imposible financiar el funcionamiento del todo el Poder Judicial en la inteligencia de que con eso tendremos que pagar sueldo, gasto, funcionamiento, reparaciones, construcciones. Entonces, ¿no le parece que sería insuficiente pretender autofinanciarse con solamente de ingresos provenientes de la tasa? O sea, necesariamente se tiene que financiar el funcionamiento del Poder Judicial con el presupuesto de la Nación. Entonces, no lograríamos la autarquía de la manera en que usted explicó, salvo que yo haya entendido mal, ¿verdad? No podríamos lograr la autarquía si solamente pensamos que aquello va a ser posible con financiar el Poder Judicial con el ingreso propio que son las tasas judiciales. Los anhelos a veces, si se confronta con la realidad, a veces complica un poco, porque autarquía significa, dice llanamente, autosuficiencia. Y si hablamos de autosuficiencia, también tenemos que ponerle como sinónimo la independencia. O sea que el Poder Judicial difícilmente llega a conseguir su independencia, tanto en su funcionamiento orgánico, si siempre va a estar dependiendo de un presupuesto general y que tenga que ser aprobado por la legislación. Complica, y ahí viene toda esta cuestión de la huelga judicial respecto de los salarios, que se evitaría eso si realmente el Poder Judicial llegase a ser independiente, porque eso administrativamente va a estar siendo manejado ya dentro mismo del Poder Judicial y no estar dependiendo. La independencia es, decía un constitucionalista, haciendo referente justamente a la parte financiera del funcionamiento del Poder Judicial, de que uno de los males de la independencia es justamente que no es independiente financieramente. Y entonces viene a veces siempre el cucú ahí de que no le vamos a el presupuesto, y por ahí ya vienen algunas cosas de más que a veces piden los legisladores para aprobar el presupuesto del Poder Judicial. No sé si queda claro su... Muy claro, con la disculpa acá de los señores miembros del tribunal y del auditorio. Creo que si buscamos la independencia del Poder Judicial con solamente
con una autarquía financiera, nos quedaríamos cortos. Yo creo que la independencia judicial se da y se va a dar en la medida en que tengamos magistrados probos. ¿Qué le hubiera importado al profesor Jerónimo Iralaburgo una alta dependencia financieramente hablando si es un hombre probo? Ese tipo de magistrado, ese tipo de ministro de corte se necesita para obtener la independencia del Poder Judicial. Al profesor doctor Jerónimo Iralaburgo, alguien puede pretender presionarlo no dándole financiamiento suficiente al Poder Judicial. Eso no le tuerce al profesor Jerónimo Iralaburgo. ¿No le parece, doctor, que más que autarquía presupuestaria, más que disposiciones legales y constitucionales, lo que necesitamos es hombres y mujeres probos en la Corte y en toda la magistratura en general? A su inquietud, más bien inquietud me parece excelente, correctísimo. Y tuve la suerte, soy un bendecido de Dios, porque tuve la oportunidad, así como mucho tiempo estuve muy cerca del doctor Pacielo, no porque usted, señora, está, sino igual lo hubiese dicho. Me ocupo también hasta 18 años, estuve prácticamente diariamente con el profesor Jerónimo Iralaburgo. Tenía una pasión extraordinaria. No solamente lo conocí muy poco ya siendo ministro, porque no le molestaba visitándolo en su despacho, sino más bien lo conocía y compartía con él la mesa examinadora de Derecho Procesal Penal. Y tenía una pasión y una dedicación que me contagió, mal que no quiera me contagió, y sí, realmente es así. Y lo sostengo en mi tesis doctoral, que la independencia del Poder Judicial no basta la buena remuneración, ¿cómo se llama eso? De la estabilidad, de todo eso no basta. Justamente lo que usted dice, señor diputado, lo que usted dice, se tiene que tener una pasión, una entrega total, no una entrega por parte de a la mañana se está en el despacho y a la tarde ya se, sino total. Tiene que ser yo lo llamo más bien, como me preguntan, como me dicen, ¿cómo usted es así, Francisco? Me dicen, por la pasión que tengo. Yo tengo una pasión por el derecho. Yo tengo no solamente por la justicia, sí, sino tengo una pasión por el derecho y por la justicia. Y de ahí que no estaría en mi ánimo ni por un segundo en un momento dado de que tenga que ser sobornado. No. Yo dije también en una exposición justamente anterior de que de tanto ya me conocen como si fuera una doncella, que ya nadie se va a atrever, y eso es lo que sucedió con el profesor Jerónimo Iralaburgo, que ya nadie se atrevía a proponerle cosa deshonesta a la doncella. Por eso muchas veces se quedan solteronas, porque nadie le propone ni siquiera matrimonio. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por terminada su exposición. Muchas gracias, doctor Carballo. Quisiera agradezco a los miembros, al presidente del Consejo de la Magistratura, y aliento una vez más. Yo sé que el trabajo es arduo, pero no tiene que ser en vano. Y vuelvo a repetir, confío en la institución, igualmente a los señores miembros del Tribunal de Honor, que se dediquen. Tenemos que dedicar. Sin dedicación difícilmente lleguemos a construir un país nuevo, un país realmente que todos podamos sentirnos orgullosos de nuestro país, no solamente en términos futboleros, sino también en términos de justicia. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, doctor.